Amigo mío, tengo necesidad de ti como de una cumbre para respirar. Esta preciosa metáfora de Saint-Exupéry conviene con nuestro grito melancólico y secreto, el grito que dirigimos a Jordán Bruno Genta, caído hoy hace 50 años. Tenemos, diríamos ahora, verdadera necesidad de ti como de una cumbre para respirar. Así es, así necesitamos a Jordán Bruno Genta. Abrigados por su ejemplo, intentamos satisfacer aquella deuda de gratitud que tenemos con quien tanto nos dio. Hay deudas impagables, todos lo sabemos, pero aquí estamos presentes, tal vez golpeados, pero de pie, con el mismo fervor, con el amor intacto y fiel de alumnos que pretenden llegar a ser discípulos. Pocos como Genta fueron más lejos en el testimonio y el ejemplo del amor a Dios y a la patria. Pocos como él sufrieron durante años y hasta la muerte mártir la ingrata hostilidad del silencio. Pocos como él aceptaron el sufrimiento como una bendición. Pocos lo hicieron sin desertar y sin quitarle el cuerpo un solo día a la patria doliente. Era un hombre de una fe fuerte y lúcida, que aún vista al cabo de los años mete miedo. Soy un hombre de esperanza, decía, y la oración es la exteriorización de la esperanza. Para aquellos que lo conocieron es casi innecesario aclarar que era un varón de una coherencia absoluta, porque vivía exactamente como pensaba. Y esto, que se escribe tan fácil, es un áspero y fatigoso camino. Alrededor de 1940, luego de un viaje interior intenso y conmovedor, recibe el bautismo. Y su vida es ahora iluminada por el Evangelio. La vida era para él radical milagro, presencia en todo del Creador, o como diría Guardini, el instante en que la eternidad incide en el tiempo. Una especie de síntesis de su vida aparece en una clase de meses antes de morir. Yo les hablo esto porque tengo derecho a hablar. He gastado mi vida viviendo desterrado y marginado y pobre. No 20 días, hace 27 años que estoy en esta casa. Era el tiempo que llevaba apartado de la cátedra pública. En esa casa recibía a cualquiera que quisiera escucharlo, aunque fuese uno solo, tan humilde que decía, no importa que sea uno solo, nadie sabe qué puede suceder. Y más adelante, el verdadero señorío es estar de rodillas ante Jesucristo. Entonces tiene la plenitud de la libertad. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que un hombre que ensanchaba el aire que respirábamos, que llevaba un orden esencial dado por la dirección de su alma hacia Cristo y con él hacia la patria, que había logrado tan exacto equilibrio entre tiempo y eternidad, pudo haber sido deliberadamente silenciado en un país destartalado y ruinoso que demandaba esas preciosas certezas para sobrevivir? Que había logrado exacto equilibrio entre tiempo y eternidad, pudo haber sido deliberadamente silenciado en un país destartalado y ruinoso. Una primera respuesta a este desatino la encontramos en nuestros Lugones. Él decía, la verdadera virtud, como toda superioridad, es impopular porque desiguala. Agregaríamos nosotros, y sí, claro que había que ocultarlo. No fuera a ser cosa que se descubriese que este era un hombre por dentro, genuinamente lo que los demás aparentan ser por fuera. Había que callar decididamente a ese tal Genta que tiene la tremenda osadía de desnivelar hacia arriba. Recordar a los héroes no es cosa nueva, ya aparece en Virgilio, Eneas, después de la batalla, en la Eneida, vencedor ya de la batalla, le dice a sus soldados, id pronto, rendid los honores supremos a esas egregias almas que a costa de su sangre nos ganaron la tierra de esta patria.
El tema de la verdad era el gran tema del profesor, según venimos diciendo. Y la verdad es una cosa tan alta, decía, tan generosa, tan universal, tan comunicativa que la puedo poseer entera y el otro, el que la escucha, también puede llegar a poseerla. Coincidimos en ella, somos uno en ella. Ratzinger no solo coincide con el maestro, sino que radicaliza aún más la frase. La crisis en la verdad es el drama mayor de nuestro tiempo. No vivir en la verdad cuando el mundo se cierra a Dios es como un planeta vagando sin rumbo en la nada. Genta veía en la ausencia de la verdad un hecho atroz. Por eso no se cansaba de repetir: si nos cambian la historia es porque nos quieren cambiar la patria. Y fuera de la razón y de la verdad no puede haber más que sombras y apariencias. El maestro escribe en 1943 un discurso antológico al asumir el rectorado de la Universidad del Litoral, del cual tomamos unas líneas. El sueño de la demagogia se vería cumplido en una comunidad que abarcara a la humanidad entera, sin distinción de raza, nacionalidad o credo. Un mundo sin fronteras nacionales, ni grupos exclusivos, sin Dios definido, ni banderas de guerra, donde todo sería común entre hombres comunes. En ese momento no se hablaba de globalización, pero el hábito metafísico y el buen sentido le indicaban a Genta hacia dónde se dirigían el cambio indefinido tomado como fin y el progreso que avanzaba sin rumbo conocido. Pasados 50 años, más de 50 años de este anticipo gentiano, parece concretarse ese sueño demagógico, esa pesadilla, diríamos nosotros, de la mezcla de divinidades, igualadas todas, sin Dios definido, como diría Genta, con la madre tierra elevada a divinidad al lado de la sinodalidad. Todo este reactivismo vulgar, este espectáculo entre miserable y herético, se viene desarrollando desde dentro mismo de la Iglesia. Precisamente estos sofistas, vendedores de moneda falsa, contra ellos se pronunció a cada momento Genta. Y decía, es que cuando negamos las verdades esenciales y negamos con ello el arte soberano de las definiciones, lo hemos privado al hombre de aquel conocimiento, de aquella sabiduría que le permite ser hombre y actuar como tal. Ahora la Iglesia plantea el cambio, y aquí está la sofística otra vez. Genta mismo, hace tantos años, apenas entrevisto el giro, parece sorprendido. Y por eso dice, ¿cuándo hubiese pensado uno que en la Iglesia de Cristo iba a surgir una postura de cambio? Uno podría pensar que el único lugar en que no se daría nunca es en la Iglesia, la que tiene una palabra que no pasará nunca. En la Fides et Ratio, Juan Pablo II dice algo parecido. La interpretación de esta palabra, la palabra de Dios, no puede llevarnos de interpretación en interpretación, sin llegar nunca a descubrir una simplemente verdadera. El hombre no está preso en el gabinete de espejos de las interpretaciones. Es demasiado obvio que Genta abominaba el marxismo y el socialismo. Sobre ellos hacía caer la tremenda sentencia de Nietzsche. El socialismo es la moral del rebaño pensada hasta el fin. Rondan en mi cabeza, en este momento que estamos algo melancólicos, la melancolía, como decía nuestro querido y recordado Jorge Ferro, tiene una ligación con la esperanza, así que tomémoslo en ese sentido. Flashes, como dicen ahora, flashes, que a lo largo del tiempo no han perdido densidad. Recuerdo, diría que con detalle, una noche de abril de 1964, en el fondo de la vieja librería Huemul, cuando un puñado de nacionalistas firmamos el acta fundacional de la Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria, entidad definida como de doctrina y acción contrarrevolucionaria.
y cuya misión declarada era restaurar la patria en Cristo. La presentación pública se dilató hasta un 20 de noviembre, haciéndola coincidir con tres hechos muy importantes: la vuelta de obligado, el aniversario de la muerte de José Antonio y la más importante, que era mi cumpleaños. Fue en el Salón de Unión y Benevolencia donde se realizó el acto. Hablaron Yenta, el secretario Ernesto Silvier y el jefe de la Legión, el comodoro de la Vega. Imposible no acordarme de aquel otro mediodía en la Fundación Salvatori, donde le entregaron el premio San Alberto Magno. O cómo olvidar el atardecer, la primera vez que entré en su casa, llevado de la mano de Roberto Comesaña, un grandísimo amigo que ya no está, y ya no pude salir más. Esa calle Céspedes, tan gastada por nosotros y luego rozada por su sangre mártir, bien pudiera considerarse la más noble de las calles de la patria. Al cabo de unos años, gracias a la cordialidad de Jordán y de su mujer María Lilia, fuimos acercándonos cada vez más a lo menos público de sus vidas. Y creo que bien puede llamarse amistad a esos encuentros y conversaciones donde hablábamos proyectos, tristezas y alegrías de todos los días. De repente, y a raíz de un curso que tenía como sede una casona, creo que en la calle San José, no me acuerdo bien, los martes por la noche, se fue haciendo habitual reunirnos esos días para compartir la cena. Estaba con nosotros también nuestro amigo Silvio Pestalardo y su mujer, reuniones de amigos que se prolongaban largamente. Fue ahí que conocimos la cercanía del Oyenta con Hugo Guas y aprendí entonces a apreciar de otra manera la obra de este hombre y la vida de Hugo Guas, escritor que también dio testimonio de su amor a Cristo y a la patria. Sospecho que para no avergonzarse al leer su nombre lo sacaron de la Biblioteca Nacional. Guardo como un tesoro en mi corazón, y por cierto ahí quedarán íntimas confidencias de Yenta que aún no dejan de conmoverme. A lo largo del tiempo comprendí que en cierto modo seguía enseñándome. Una y otra vez insistía en que no se nos pide el triunfo ni que seamos vencedores, sino que tratemos de vivir con nobleza. El cristiano sigue a un maestro que lleva fatigosamente una cruz, nos decía, que es la imagen misma de la derrota. Yenta, todos lo sabemos, cae por Dios y por la patria un 27 de octubre hace 50 años. Lo seguirá en el martirio apenas semanas después Carlos Alberto Saccheri. La muerte de estos dos grandes patriotas cristianos, el martirio de ambos, debería ser, en cierto modo, la certidumbre del renacimiento de la patria. Ejercieron la cátedra en una geografía adversa y decididamente hostil, y el martirio fue la culminación de la entrega de la vida y de la sangre por Cristo y por la patria. Jordán Yenta daba nueva vida a todo lo que hablaba. Por él revivimos las hazañas de Obligado, nos deslumbraba con el coraje irreprimible del coronel Pringles, hizo de los arquetipos en general guía de muchos soldados que combatieron contra el terrorismo marxista y de muchos otros, entre los protagonistas de aquella otra batalla desmesurada de gloria que fue Malvinas. Tenemos esta noche aquí entre nosotros, he visto a Emilio Nani, he visto a Nicolás Casanseu, he visto a Fernando Torres. Seguramente me estoy siendo injusto con muchos que debe haber, con muchos más que debe haber. Los nombramos orgullosamente porque, de acuerdo al maestro, el más alto decoro de la existencia se logra en la atención y en el alerta de la conciencia lúcida y en la voluntad de dar testimonio y de ser recordado. Cervantes lo dice para siempre: las heridas que el soldado muestra en el rostro y en los pechos estrellas son, que guían en los demás al cielo de la honra y al desear la justa alabanza. En realidad,
Huir del sufrimiento es huir de la vida. La crisis de Occidente se debe a una educación y a una filosofía que rehuyen la cruz, que van contra la cruz, o sea, que van contra la verdad. Uno es tanto más maestro, señala con razón Piper, siguiendo Santo Tomás, cuanto más intensa y apasionadamente viva uno de estos dos rasgos. Por una parte, la relación con la verdad, la silenciosa aprehensión de la realidad, y por otra, el asentimiento de oyentes y discípulos. Sería difícil encontrar otras palabras que definan mejor a nuestro maestro Genta. Genta, buen lector de San Agustín y conocedor de la naturaleza humana, no dejaba de recordar que se trata de poner al lado de la necesaria rigidez de los principios la más sincera buena voluntad hacia las personas. Habrán notado ustedes que recorremos las cuestiones verdad, justicia, libertad y trascendencia hace por lo menos 80 años. Y siempre será así, porque un ordenamiento ideal de las cosas terrenas no existirá nunca. De todas maneras, debemos hacer el máximo esfuerzo para establecer en nuestra patria un orden más justo. Pero en esta larga disputa contra los enemigos de la patria, tal vez haya triunfado menos el enemigo que nuestras propias particiones y nuestras propias disputas. En este sentido, la recreación de algo análogo a la Legión Nacionalista, salvado el tiempo y la distancia, creo que podría ayudar a la expresión de ideas que no han dejado de ser nuestras, y contar así con una estructura, con una institución, con el impulso que eso nos daría, todos ordenados detrás de una doctrina. Advierto muy claro, y aquí termino, que para mí, sin mérito alguno, ha sido un privilegio participar de otro homenaje al maestro, pero sospecho que quedaría acabado ya un trunco si dejara en la penumbra a su amada María Lilia. Ella pudo escribir con estilo inconfundible y prosa límpida y finísima páginas hermosas. Muerto Jordán, la tragedia se desliza entre esas hojas ahora dedicadas a él. De tal modo escribe un 2 de octubre, el día del cumpleaños del profesor. En este día tan tuyo duele el silencio, la sombra y esa esperanza que no mataron las balas. A través de la lluvia bien hechora de las lágrimas, te veo casi como cuando estabas a mi lado. Intentó hacer la señal de la cruz y el brazo cayó. Asomados a las altas columnas del cielo, ángeles de amor lo estaban esperando. Volveremos a ser dos, dice María Lilia, el día que Dios me ponga a tu lado, y escuchemos aleluyas en la leticia eterna. Gracias. Bueno, buenas noches. Es un honor para mí estar para evocar al profesor Genta en esta oportunidad. No es mi hábito la lectura, pero atento a la recomendación de que fuera breve, he tomado algunos párrafos para referir a esa experiencia impagable que fue conocer, tratar y recibir el magisterio de Jordán Bruno Genta. A 50 años de su sacrificio, hacer esta evocación es una obligación desafiante. Y lo es
no porque se haya diluido su testimonio, su magisterio, su presencia. No. Como bien nos decía, los muertos mandan. Y su mandato hoy es cada vez más urgente. Su mandato es cada vez más imperioso. Porque, como dijera aquella noche previa a su asesinato, los momentos de la patria, los momentos de la Iglesia, hoy son solemnes. Y es solemne en la existencia de una realidad el estar ante el abismo, donde puede precipitarse esa existencia. Venimos a la existencia en la patria por actos de amor que Jordán elevaba en esa consideración del sacrificio. Porque es el sacrificio ese acto que da vida. Y da vida hasta en la muerte. Por eso ves que Jordán vive en la muerte. Lo tenemos presente aquí 50 años después. No ha muerto. Solo se ha callado su voz diáfana, vibrante, pero nos sigue hablando, nos sigue mandando. Sigue siendo imperioso su mandato. Vencer a la muerte era el paralelo entre la vida del filósofo y del hombre de armas. El hombre está para vencer a la muerte. Y en ella reina cuando la doblega. En ella la verdad lo hace verdadero. Por eso, Yenta es un principio de definición. Como bien decía Lilia en el prefacio del nacionalismo argentino, él nos enseñó a amar lo que amaba y a rechazar todo aquello que él repudiaba. Aprovecho la referencia que ha hecho Miguel para traer a cuento esa definición tan precisa de Lilia, de María Lilia, de Jordán. No tenía tiempo para odiar. Se entregaba a la cátedra y a sus libros apasionadamente, urgido por una ardiente caridad. Y con esa tácita obstinación, diría Séneca, del que sabe que el tiempo se va, se está yendo y tal vez no le permitiera completar su mensaje esclarecedor, sin desaliento, sin amargura, siempre afirmativo, valiente, con ese valor que da la verdad libremente reconocida y libremente amada. Y este era Jordán, este era el profesor. Pensemos si no tenía motivos para una amargura, un desaliento, un quebrantamiento. Como bien se ha señalado aquí, décadas de silencio, donde la cátedra, que era su vida, que era su palabra,
reducida a aquel despacho, a aquel escritorio tan entrañable, bajo la mirada de la Virgen. Así en verdad era Jordán, inasequible al desaliento, esa búsqueda permanente de instaurar todo en Cristo, siempre reiterando que era la hora de la constancia persistente. Cuánto más hoy esa constancia persistente ante la desesperanza de lo que nos toca vivir. Siempre remontando por el bien de la patria, por el bien de la Iglesia de Cristo, por la Iglesia católica, apostólica y romana, frente a todo tipo de adulación, frente al populismo que corroe, que envenena, que se filtra como el humo de Satanás en todas las instancias de la vida, hasta las sedes más encumbradas, que no soportan la soledad de la verdad. Eso que reclamaba Jordán, que le diera a Dios la persistencia de permanecer hasta el final, aún en la soledad, sosteniendo el testimonio de la verdad. Porque la muerte la enfrentó solo. Y esa permanencia hasta el final es una gracia de Dios que en él habitaba plenamente. Hemos tenido entonces esa gracia de habernos permitido su trato. Se ha hablado ya de la extrema generosidad de su condición. Recuerdo que escapábamos de la facultad con un amigo, donde la filosofía no concurría a la clase de filosofía. Y aparecíamos inopinadamente y bajo la irresponsabilidad juvenil de entonces a tocar el timbre de aquella puerta de Céspedes. En una oportunidad, Lilia, con su deferencia y fineza, no sabía cómo decirnos. Jordán estaba en cama, tenía gripe, no podía tratarnos. Y enseguida la voz de Jordán desde la cama: Lilia, déjalos pasar, que son estos muchachos de filosofía. Y tenernos un par de horas levantándonos el espíritu con la verdad más remontada, con la generosidad más alta. Y uno salía de esa casa creyéndose un semidios, porque era un trato que a uno lo engrandecía, grande en todo. Lo odiaban los iguales porque era distinto. Esto que nos remarcaba del poeta era condición que él padecía. No lo sufrían y no lo sufren hoy, porque es distinto. La verdad, el bien humano y divino, que trascendía toda pequeñez, irradiaba luminoso en nuestras vidas. Y eso no se soporta cuando la servidumbre a las cosas más bajas son las que imperan. No se soporta hoy ese testimonio. Es asombroso ver cómo
posgrados, de facultades de periodismo, de ciencias sociales, de sociología. Financian, becan, para que se estudie ¿qué? Para que concurran al rectorado de la Universidad del Litoral, escarben en las bibliotecas los dictámenes, las resoluciones odiosas de Genta. Parece increíble, 50 años después, ver jóvenes empujados desde concepciones relativistas, izquierdistas, materialistas, positivistas, dedicados a qué? A ver en el Archivo General de la Nación las resoluciones sobre actos y acciones de militares que implican mendazmente la figura del profesor. ¿Para probar qué? Para probar la gravedad que tiene la verdad en aquel que procura perder el alma de la nación. En esto Jordán Bruno Genta sigue siendo odium plebis, sigue siendo un peligro. Y en toda instancia hay que cultivar su negación, su condena. Mueve al asombro, pero es la confirmación de que los muertos mandan. Nos inculcaba siempre que Dios es el verdadero protagonista de la historia. Uno se asombraba de que frente a la decadencia de la patria, a la guerra subversiva que estaba en curso, la esperanza, nutrida con la fe sobrenatural, ese sentido teologal que le habitaba y lo irradiaba, y la caridad extrema en él, que le permitía, con ojo de águila, vislumbrar hasta en los hechos pequeños, efímeros, así como podía remontar el vuelo partiendo de un texto del cardenal Mindszenty que le había llegado, a la frase más pequeña de la última carta de lectores en el diario del día, nos remontaba hacia la altura para mostrarnos que la gracia mueve donde quiere, que la restauración de la patria era una instancia posible, que la fe sigue moviendo montañas y que la esperanza es inquebrantable. Que rescata al hombre donde quiere y cuando quiere. Y esto lo hemos visto en Malvinas. En medio de la traición, porque soy testigo de aquellos ministros que defendían los intereses británicos, ministros del gabinete, que prohibían que se evaluaran los recursos, los intereses, las inversiones británicas, no fuera que a alguien se le ocurriera bloquear a la Lloyd británica o
neutralizar la exportación del bórax que extraían y extraen al día de hoy los ingleses desde el norte. Los jefes superiores a quienes he escuchado con la última noticia del teniente Bustos estrellado en Malvinas, brigadieres mayores hablando de la iniquidad de la guerra en la que estábamos, con tanta cosa que le debíamos a Gran Bretaña. Y en medio de esto, aquellos que desde el campo abierto y la trinchera, desde el fondo del mar, en la superficie del mar, en el aire o en el afuste del cañón, de todos los niveles sociales y de todos los rincones de la patria, ponían el pellejo, ponían el empeño, caían y salvaban el honor de la patria. Y esa gracia era aquello que Jordán palpitaba, sin ser iluso ninguno, porque nos decía el pesimismo, la pérdida de la patria humanamente hablando, está dada. No hay rescate posible. La patria humanamente está perdida. Pero Dios es el Señor de la historia. Él es el protagonista de la historia. Los que no creemos que movemos montañas somos nosotros. Pero Dios es capaz de restaurar en un puñado de hombres. Siempre esa referencia al puñado de hombres que es fiel e inquebrantable hasta el final. Y ayer como hoy, ¿qué es lo que requerimos? ¿Qué es lo que necesitamos? Ese puñado de hombres. No se perdía en la vana esperanza. Su esperanza era sobrenatural. Y tenía esa certeza profética del devenir de la nación, que atada al carro disolvente y subversivo de la voluntad popular y del poder internacional del dinero, hoy más vigente que nunca, frente al abismo hundido por la traición y la entrega, no cejaba de declarar el rumbo, el camino, ni se quebrantaba frente a la amenaza. Así destacaba la crisis de autoridad que padecíamos, la sujeción mafiosa a los topos de entonces y a los nuevos topos que quieren perder a la patria y que lo enuncian y que lo escriben. Cosas inauditas vemos en esta patria de hoy que nunca creímos posible, que se ponga en una ley que el Estado habrá de sostener y acompañar los reclamos internacionales en los foros internacionales de aquellos que atenten contra sus bienes, los bienes de la patria. O que la fuerza federal tendrá que asistir al poder extranjero en los reclamos interiores. Y esto se ha puesto por escrito alegremente. Frente a ese relativismo sofista, el ateísmo, sin Dios, sin ley, sin trascendencia alguna.
el materialismo extremo que denunciaba, ese Dios del egoísmo que es el dinero. Y tenemos al primer magistrado que hace la apología del heroico usurero, el Dios del egoísmo. Todas estas lacras eran fustigadas por Jordán hace más de 50 años. Y fueron ellas las causales de su muerte. Llevaba esto a decir a un lúcido hombre de armas que frecuentaba Céspedes. En el prólogo de Guerra Contrarrevolucionaria, editado en 1977, el vicecomodoro Néstor Horacio Rocha decía: quienes frecuentaron el gozo intelectual de su magisterio llegaron a atisbar la energía y plenitud de la sabiduría, como también la gracia que es para una sociedad contar con un elegido de su talla entre las generaciones de sus hijos. Contar con un hombre luminoso, como diría Platón en la alegoría de la caverna. Si aparece uno que no mira la sombra, sino que es capaz de ver la luz, a ese no lo dejen ir, no lo dejen solo, que los guíe a aquellos que viven de las sombras y en las sombras. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Este país lo ha recluido 30 años, lo ha excluido de todos los cargos públicos, que no enseñe más. La hondura teológica y metafísica de Jordán, siempre presente en su enseñanza, levantaba el baluarte, el estandarte de la verdad, la jerarquía y el sacrificio. Y eso hacía frente a los postulados libertarios, igualitarios, socializantes, degradantes, pero cultivando esa visión nos permitía rescatar a los santos, a los sabios, a los héroes, a esos ejemplos que han nutrido a esta patria desde sus lejanas raíces. En la culminación de la corrupción partidocrática, liberal, peronista y su consecuente asociación con los subversivos de ayer y de hoy, tienen estos en Senta un insufrible testimonio de sus claudicaciones ante los poderosos de la tierra. Les resulta insoportable la indeclinable superioridad de su servicio al bien de la patria, sin doblegarse nunca ante ninguna servidumbre humana, solo ante Dios. Para terminar, volvemos a Lilia, su esposa. Él escribía para todos sus compatriotas, para los mejores, para los que no estaban definitivamente comprometidos con la antipatria y sus desdeñables servidores, verdaderos lacayos de ambos, exigentes e nobles.
esa misma pintura es la que hoy tenemos entre nosotros. El nacionalismo católico tiene en el profesor Genta la expresión acabada de la definición de la patria argentina, de una tierra de señores, fieles a la heredad hispánica esencial, sustentada en los arquetipos y acciones ejemplares de nuestra historia, pasada y reciente. Perteneciendo a las huestes sanmartinianas, como bien se ha referido aquí, él hizo de su vida y su linda muerte, diría Lilia, una medida, un modelo de ser lo que debemos ser, rescatándonos del dilema y la alternativa que hoy enfrentamos, de ser nada. Aunque seamos derrotados, seamos lo que debemos ser, que Dios hará de ellos su victoria, como reclamaba Jordán. Les agradezco la paciencia. Maestro Genta, preparando tu homenaje ininterrumpido que lleva medio siglo, nos pareció pertinente repasar y contemplar tu lección postrimera, aquella que impartiste hace hoy exactamente 50 años, flanqueado por tus discípulos, camaradas y amigos, aquella que proclamaste como tu admirado Sócrates en los umbrales de una muerte próxima, inevitable y jubilosa. Aquella clase inolvidable en un salón de esta ciudad tridentina, de esta ciudad trinitaria, bajo el patrocinio de la Virgen del Carmen, homenajeando a Santo Tomás de Aquino. Maestro Genta, qué combinación la tuya. Ciudad trinitaria, Virgen del Carmen, Santo Tomás de Aquino. Maestro Genta, ¿qué quisiste desearnos como legado en esa última impetrante lección? ¿Qué quisiste dejarnos como legado? Con tu venia trazaremos un imperfecto epítome. Primera enseñanza: hay que vivir peligrosamente expuestos a morir en cualquier momento. Para eso se necesitan, como decía Otto Skorzeny, hombres dispuestos para el asalto con valentía, incluso en posiciones perdidas. Hombres dispuestos para el asalto, sobre todo en el sentido que da el Evangelio a dicha expresión. Tomar el cielo, merecerlo virilmente, bizarramente, ejercitando la virtud impar de la fortaleza y recorriendo siempre el itinerario de nuestro Señor Jesucristo, porque la existencia toda para un bautizado fiel pierde su sentido si ya no quiere ser una conquista ardua de la imitatio Christi. Puede ser que algún escrupuloso se escandalice ante este reclamo tuyo, bien germano, bien otto skorzeniano, de vivir peligrosamente. Pero yo vengo, por la divina providencia, de estar donde se libró el glorioso combate de Monte Cassino. Allí las fuerzas tenebrosas de los aliados, las fuerzas diabólicas y aquerónticas de la judeo-masonería dieron la orden de pulverizar el monasterio de San Benito de Nurcia. ¿Quiénes salvaron la reliquia? ¿Quiénes salvaron al monasterio? ¿Quiénes llevaron ese tesoro al pie del Santo Padre?
pues fueron precisamente los soldados alemanes de carne y hueso que combatieron contra el bolchevismo. Por eso que nadie se escandalice de lo que dice Yenta. Es preferible vivir peligrosamente y no rastrera y servilmente ante los mandatos de la sinagoga. Maestro Yenta, usted le tuvo miedo al peligro predicado por el mundo, pero no le tuvo nunca miedo al peligro como puerta hacia lo sobrenatural. ¿Acaso usted le tuvo miedo a tener miedo, como reza Isabel la Católica? Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con amor la fortaleza para morir por ti. Segunda enseñanza. La forma más alta de la actividad humana es la capacidad ociosa y contemplativa, sin la preeminencia del logos, sin la superioridad de la teoría. No solo la conquista de la genuina felicidad se vuelve imposible, sino que la vida toda se degrada y se reduce al éxito bursátil, al mercantilismo, al negocio usurero, a la herejía de la acción que denunciaba Pío XII. Por eso trazaste el encomio del ocio sapiencial y fecundo, del silencio interior, inteligible y hondo, como matriz del obrar prudente y arquitectónico. El hombre está hecho para la eternidad, nos dijiste, y este paso en la vida mortal es estrictamente un lugar de prueba y de testimonio. Tu testimonio, Jordán, llegó hasta el límite sublime y solemne que pedía Santa Catalina de Siena, derramar la propia sangre por amor a la sangre del divino Redentor. Tercera enseñanza. La política para Santo Tomás, la política para un católico fiel, era y debe seguir siendo sabiduría existencial y práctica. No cualquier clase de ciencia, sino una sapiencialidad que en lo concreto, en la obra del hombre, en el quehacer de los pueblos y de las naciones, es la ejecución de la sabiduría metafísica y de la sabiduría teológica. Por eso es que el príncipe, el gobernante, el presidente, el jefe de Estado, o como se lo quiera llamar, debe ser un delegado de la inteligencia divina y de la voluntad de Dios. No puede ser un golem, un fenicio, un sociópata, un alternador de meretrices o un clonador de perros. No se pueden invocar las fuerzas del cielo cuando se sigue al infierno. El gobernante debe ser un padre, como lo ha dicho don Leopoldo Marechal. Todo buen gobernante lo será cuando a sus inferiores descienda por amor y se haga un simulacro de aquel Padre Celeste que a toda criatura da el sustento y la ley. El gobernante que no sabe gobernar con ambas manos tiene la imperfección de un padre manco. Cuarta enseñanza. Hemos caído en la aberración. No es solamente error, es una aberración de confundir la sabiduría práctica, que es la política, con una habilidad más. Y hemos sustituido la soberanía de Dios por esa aberración satánica que es la soberanía popular.
Todos le rinden culto a ella. La partidocracia en pleno, sin excepciones. Y últimamente hasta los teloneros del festival de la estulticia quedan llamarse nueva derecha. Esto nos explica la acumulación de las ruinas, que son el producto, en rigor, de este imperio de la mentira. Y la mentira siempre, originariamente, es cosa de Satanás. Fue al llegar a este punto de tu iluminación, maestro Ollenta, cuando por contraste, y para que nuestros corazones y nuestras mentes lo entendieran sin olvidos, nos retrataste con maestría impar en aquella última y postrimera lección al arquetipo gubernativo de San Luis, rey de Francia. San Luis vivió toda la vida inclinado sobre los pobres, los desvalidos y los menesterosos. Hay gente, nos dijiste textualmente, que cree que la justicia social y la asistencia social son inventos contemporáneos. Nada de eso. Este rey era como nuestro Señor Jesucristo, al modo de él, a imagen de él, el primero que actuaba como el último, el primer servidor real, efectivo, entero, completo, cada día, en todas las situaciones. Era santo, y en él esplendía entonces el reino de Cristo. Hasta un republicano en las antípodas de nuestro pensamiento tuvo que reconocerlo. En efecto, Georges Pompidou, en su obra El nudo gordiano, dice con sinceridad: yo, para el porvenir, yo quisiera un San Luis en medio de su pueblo, bajo un roble y haciendo justicia. Quinta enseñanza. La universidad en tiempos de Santo Tomás, la universidad paradigmática, era ante todo la cátedra magistral. La universidad era el maestro que enseña y que hace discípulos y hace escuela. Los grandes discípulos, que fueron grandes maestros, siempre se sometieron al largo estudio y a la disciplina rigurosa. Las universidades surgían porque había maestros de teología, de filosofía, de artes y de derecho. Y en torno a esos maestros concurrían alumnos llamados a ser doctos en todas las disciplinas posibles y en todas las naciones del orbe. Porque todavía había Europa y había cristiandad, porque todavía era posible decir con velo que Europa es la fe y la fe es Europa, y la universidad arraigaba en una tierra histórica, en una tierra cultivada por el espíritu y la sangre de generaciones solidarias y de un destino universal. Maestro Ollenta, tú que eras un verdadero universitario, nos lo dijiste con palabras imborrables. La universidad es elección, es exigencia, es rigor. No es para los ricos ni para los pobres, es para los capaces, sean ricos o pobres. Ni la universidad laicista, liberal y masónica de la Organización Nacional, ni la universidad bolchevique tras la reforma del 18. Ninguno de estos modelos merecen la dignidad del nombre universidad. Tampoco lo es la híbrida fábrica de mercaderes y de tecnócratas en que se ha convertido actualmente. La universidad de la rehabilitación de la inteligencia, y la inteligencia se rehabilita en el nobilísimo arte de las definiciones.
Por eso la manera más trágica y efectiva de arrasar con una patria es destruyendo su inteligencia rectora y llevarla a la servidumbre irremediable. No es cuestión de subsidios, de salarios, de bonos, de vouchers, de privatizar o de estatizar. No hay universidad verdadera allí donde la inteligencia no se desprende, no se proyecta la trascendencia, no se sobrenaturaliza y no alcanza el nivel de las verdades universales y sobrenaturales. No hay universidad si no está Aristóteles. Sexta enseñanza. La tradición cultural argentina no se entiende sin la hispanidad. La obra fundadora de España en América es el más grande acto de generosidad de la historia que ha podido ofrecer un imperio. Oh excelsa engendradora, así engendrada, mi España ascensional, mística y fuerte, señora de la cruz y de la espada. Dos pruebas contundentes son suficientes. La hispanidad nos trajo la fe verdadera y el idioma castellano. De ambos bienes inmensos fuiste testigo dechado, maestro Ollenta. El castellano no tenía secretos en tu boca. La palabra se te rendía en tus labios. La palabra que pronunciabas podía ser y era a la vez rítmicamente, ígnica, cultural, profética, impetrante, poética, epopésica, ecuestre y preñada de lirismo. Te lo dijo Hugo Boss. ¿Quién mejor podía decírtelo? Maestro Ollenta, fuiste el orador del verbo en la dura cuaresma de la patria. El vir bonus dicendi peritu. En la Argentina nadie alcanzó las cimas y las cumbres de tu arte retórica. Te seguimos escuchando arrobados, elevados, movilizados, impulsados por el logo y el patos de tu lenguaje castellano e imperial. Séptima y última enseñanza de aquella lección que hoy cumple medio siglo. ¿Cuál es la Argentina que yo quiero? ¿Cuál es la nación que yo quiero? Te preguntaste. Tu respuesta fue lugoniana. Es una nación como aquella que ya existió, como aquella de 1848, 49 y 50, cuando las más poderosas potencias del mundo, Inglaterra primero y luego Francia, una con Suterra, otra con Lepredour, firmaron con Arana, con Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero una nación como aquella en la que un día todo el pueblo porteño fue convocado al puerto y ante ese pueblo de varones y mujeres fuertes entró en la rada la fragata inglesa Yarpi, arrió el pabellón inglés, enarboló el pabellón argentino y nos saludó con 21 cañonazos. Te quedaban horas de vida, Jordán, y seguías soñando con la patria. Seguías eligiendo la mejor parte. Maestro Ollenta, lo daríamos todo por tenerte esta fecha. Un día más apenas, otra noche de arenga, una clase este jueves, que el dolor nos detenga y nos deje el sabor de la antigua cosecha. Lo daríamos todo por oír tus lecciones,
donde aunabas la ciencia, la esperanza y la rima, el Fedro con la suma, Agustín, y en la cima de los mástiles nuestros, los sagrados pendones. Lo daríamos todo por volver a tu casa y encontrarte velando nuestra patria doliente, en la voz una lanza o un crepitar paciente de leño achado a luz como celeste brasa. Lo daríamos todo por saberte testigo, deambulando en el llano con guapesa paisana, hidalgo de una estirpe romano-castellana, que signó tu ventura la molienda del trigo. Lo daríamos todo por soñar de tu mano el retorno de Arturo, la victoria del Cid, la gloria de Occidente cuando fue su adalid, un varón hecho estampa de príncipe cristiano. Lo daríamos todo por preguntarte ahora, que ya sabes los nombres perennes y esenciales, cómo son esos montes que brotan manantiales, con qué letras se escribe la gloria de la aurora. Lo daríamos todo por beber en tu mesa, en cuya cabecera estaban convidados los vencidos del mundo, los grandes derrotados, el eslovaco Tiso, la mileña Teresa, el que peleó en Lepanto, el sabio de esta gira, los heraldos del Facio, los camisas azules, don Juan Manuel de Rosas con su poncho de gules, el fraile que se asombra y el niño que se admira. Lo daríamos todo por traerte este lúgubre intervalo de pestes, de impensadas angustias, para que nos arranques de las míseras mustias. Lo daríamos todo por traerte este octubre. Lo daríamos todo y sin embargo siento que siempre te regresas porque aún no te has ido. La sangre sabe a puerto del que nunca ha partido y el velamen del mártir es un eterno viento. Al fin, maestro Ollenta, a medio siglo de tu martirio, recordamos lo que nos recordabas con palabras de Gerardo Diego. Mi nombre es la bandera jamás vista, impaciente de entrar en el combate. Mi nombre espera. Un día y otro día lo están fraguando en lírica aljamía, con perdurables signos las estrellas. Vengo a invocar tu nombre, maestro del combate, adalid de fragores, valedor de las justas, en las tribulaciones, las ruinas acechantes, entre las albas ocres y las noches adultas. Vengo a invocar tu nombre, pedagogo del verbo, cuando hasta el aire hiede a macabra impostura, para que tu palabra nos rija y aleccione, tu ademán nos sostenga, nos guíe tu bravura. Vengo a invocar tu nombre, filósofo perenne, señor de las esencias como el griego del Fedro. Con Tomás y Agustín contemplaste el sagrario, bautizaste tus pasos en la Roma de Pedro. Vengo a invocar tu nombre, profesor de guerreros, de las lides honrosas azules blanquecinas, ya te daban por muerto y sidiando libraste la reconquista heroica de las Islas Malvinas. Vengo a invocar tu nombre, político cristiano, oteador de los patrios horizontes fundantes. La ciudad no es la obra del número y la masa, nació sobre un retablo con arpegios fundantes. Vengo a invocar tu nombre, vigía de la historia, psicólogo y poeta cada vez que hizo falta, llevar lumbre al pasado, belleza a los oídos, la divisa punzó junto a la cruz de Malta.
Vengo a invocar tu nombre de impar nacionalista, del que llama nación al linaje heredado, del occidente invicto del imperio de España, el águila bifronte y el gauchaje montado. Vengo de los ayeres, recorriendo los lustros. Medio siglo ha pasado de tu sangre vertida, que proclamas guardado para tu vieja guardia, cuál para los bisorios que son de la partida. La señal del asedio ya fue dada y circundan los contornos heridos de esta tierra nutricia, morralla de rentistas, de sofistas rapaces, y opugnando nosotros la postrera milicia. Nos han izado harapos de falsas libertades, el talit, la mimá, las negras filacterias, señorean su pacto con el lucro sin alma, como en las mesas torvas de codiciosas ferias. Ya les dije, esta hora es de la intransigencia, somos los peregrinos de la pequeña grey, cada cual en su puesto. La consigna es la misma, por Dios y por la patria, que viva Cristo Rey. Maestro Ollenta, hemos de celebrarte esta noche con el estilo y con las palabras josé antonianas que tú mismo nos enseñabas día a día. Aquellas palabras que pronunció el jefe de falange ante la tumba del primer caído Matías Montero. Jordán Bruno Ollenta, que Dios te dé el descanso eterno y a nosotros nos niegue el descanso hasta no haber conquistado para la patria la cosecha que siembra tu muerte. Camarada Jordán Bruno Ollenta, presente. Camarada Jordán Bruno Ollenta, presente.